y le agradezco estos minutos para Mega Noticias. Adolfo Laborde, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica. Adolfo, buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo viste a Donald Trump en la ONU? Hola Andrés, pues mira, si no fuera la ONU sería un evento cómico musical, porque su discurso, su intervención estuvo plagada de risas y de cosas sin sentido. Pero como tú bien lo comentas, en el fondo hay una crítica genuina de una organización que no ha logrado desarticular muchos problemas y tampoco puede administrar otros que están encima. El tema de Gaza, que seguramente lo comentaremos adelante, el problema histórico entre Israel y los palestinos es uno de ellos, pero no solamente es esto, tenemos muchos frentes abiertos en donde Naciones Unidas ha dejado mucho que desear. Pero ha dejado mucho que desear por su propia conformación, Andrés. Hay que recordar que Naciones Unidas, para poder establecer una estrategia muy puntual en temas de seguridad internacional, tiene que haber un voto pues, colectivo, un voto en el Consejo de Seguridad de los miembros permanentes, que son 5, y ahí siempre hay un bloqueo o 2, porque los países que están ahí pues dependen de sus intereses. Y hay otro Consejo de los miembros no permanentes que es rotable, que se rota constantemente, y ahí pues no tienen derecho para poder ejercer presión al Consejo de Seguridad de los miembros permanentes. Entonces ahí están enfrascados. No ha habido una reforma a Naciones Unidas y hay que recordar que Naciones Unidas vive de el apoyo y las donaciones, las cuotas de los países. El día que esto deje de suceder, vamos a tener problemas en Naciones Unidas. Y que yo recuerdo, Adolfo, que en su primer gestión Donald Trump inclusive amenazó con que iba a dejar de dar los fondos que le corresponden al gobierno de Estados Unidos a las Naciones Unidas. Y bien lo dices, hay muchos frentes abiertos en el sureste asiático, no se diga en África, donde las Naciones Unidas han tenido inclusive presencia militar a través de cascos azules, que no son una fuerza de ocupación, sino una fuerza de distensión, pero que ahí están los conflictos y las masacres en estas zonas del mundo no han terminado, y tampoco se ve un organismo de Naciones Unidas que haya levantado la mano, no solamente en el tema de Gaza, sino en esta crisis creciente de las migraciones y del desplazamiento forzado de personas, Adolfo. Hay organismos que son hermanos o que dependen de Naciones Unidas y tampoco han podido hacer mucho. Existe la Organización Mundial de las Migraciones. Hace poco no tienen muchos recursos, trabajan con los gobiernos locales, trabajan con los gobiernos que son partícipes del fenómeno migratorio, y efectivamente todo lo que vemos de la migración de África del Norte, de África, de África Central, de África del Sur, hacia Europa, pues parece que ya no es noticia, pero cada día llegan muchísimos migrantes a las costas italianas, a las costas españolas, y eso de alguna manera pues es parte de este conflicto que no se puede resolver con discursos. Y eso es lo que ha habido en el contexto de Naciones Unidas, puros contextos de discursos que no llevan a ninguna parte, y no hay acciones que realmente solucionen pues la problemática no solamente de las migraciones, sino también hay que hablar de la pobreza, hay que hablar de la marginación, hay que hablar de la desigualdad, hay que hablar de una gran cantidad de temas que Naciones Unidas debe estar abordando y no lo hace. Y bueno, y tú lo hablas muy bien, ¿no? O sea, está el sistema de Naciones Unidas, que tienes precisamente el ACNUR, tienes la Organización Mundial de las Migraciones, tienes el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la UNESCO, en fin, muchos organismos que dependen, la OMS también, por ejemplo, ¿no? Que También. ha sido descalificado y tuvo que enfrentar un embate terrible en muchos gobiernos durante la pandemia por las decisiones que tomaba la OMS. Pero somos de una generación, Adolfo, tú y yo, que crecimos con ese concepto del multilateralismo, ¿no? Y nos lo vendían como el gran éxito de la posguerra y de la Guerra Fría, en donde las naciones podían ponerse de acuerdo y encontrar rutas pues para el bien común. ¿Podemos seguir hablando de multilateralismo, Adolfo, en este contexto donde no se resuelven las guerras, tenemos crisis económicas, seguimos arrastrando la crisis de la pandemia y una presencia de la ONU pues cada vez más fantasmal? La visión idealista de las relaciones internacionales en este sistema mundo heredado de la Segunda Guerra Mundial, este sistema liberal del cual se habla mucho, pues está en crisis, y está en crisis porque
ya no hay consenso, los países no consensan, no negocian. Lo que ha habido es una estrategia disruptiva de la ruptura de este orden liberal, económico y político, y lo que estamos viendo es una reorganización no solamente de las relaciones internacionales, sino de la estructura económica internacional a través de las diferentes políticas industriales, en este caso la de Estados Unidos, que ha llevado a la tarea de otros países de enfrentar una situación muy grave, como lo pueden ser los europeos que tienen que elevar al 5% su ayuda a la OTAN. Entonces, por el tema de Ucrania. Eso es un tema, pero también está otro tema en donde el libre comercio, donde se sustentaba en el contexto de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, antes GATT, pues tampoco funciona porque pues ya no es árbitro. Los países, en este caso Estados Unidos, pues rompen todos los pactos, rompen todas las relaciones. Y hoy mismo lo estamos viendo en el contexto de Venezuela, cuando Estados Unidos, desde una perspectiva muy de su política de seguridad, pues no ha consultado a nadie y ha unido 3 o 4 barcazas que, de acuerdo a su óptica, garantizan la seguridad. Eso es un pretexto para poder establecer un perímetro de presión al gobierno de Venezuela. Pero esa presión lo podemos ver en otros lados. Y esa presión ya la vimos en los años 80, en los 70, cuando precisamente vivíamos en este mundo bipolar. No, bueno, y justamente esos 40, 45, 50 años de toma de pelo con el tema de Cuba, ¿no? Y romper el bloqueo económico contra el régimen, podrá gustarles o no a las personas, pero de que hay una gandalla de los gringos en ese sentido, pues ahí está. Y justamente eso quería preguntarte, Adolfo, porque también en los últimos años hemos visto cómo se ha polarizado el mundo otra vez, ¿no? Y están los gobiernos de ultraderecha, los gobiernos de la ultraizquierda, fundamentalmente dirigidos por caciques, por amados líderes que justamente pues hacen difícil el trabajo de por sí precario de la ONU. Sí, los famosos neopopulismos que pueden ser de derecha, pueden ser de izquierda, y eso de alguna manera también habla un poco del fin de las ideologías, del fin de los regímenes democráticos, en donde los líderes carismáticos logran romper el status quo. A esos líderes se les puede llamar también los de afuera, los outsiders, que se les conoce en la ciencia política. Pero también es cierto que la democracia, el libre mercado y todo lo que se ha definido en los últimos años está en tela de juicio. Y precisamente ese terreno permite que terminen estos líderes que traen propuestas milagrosas, propuestas que tienen un corto alcance y que en un primer momento pueden funcionar, pero si vemos lo que sucede en Argentina con Milei, vemos que no es una receta secreta y está llevando a ese país a una ruptura y a una polarización política y a una pobreza extrema de muchas personas que antes por lo menos tenían ingreso, ahora ya no lo tienen. Nada más y nada menos, Argentina acaba de recibir $4,000 millones como línea de crédito de Estados Unidos. Entonces, ese es un caso, pero podemos hablar de muchos otros. No, podemos hablar de Turquía, podemos hablar de El Salvador, de México con López Obrador, en fin, pero ya veremos qué pasa. Y en tanto, Adolfo Laborde, profesor investigador del CIDE, te agradezco muchísimo estos minutos para Mega Noticias. Yo espero que podamos platicar sobre esto y otros temas más adelante. Con mucho gusto, hasta luego. El fútbol